Continuamos en Las Verdades de Miguel en Televisión. Como les dije en el segmento anterior, con nosotros tenemos a Alberto Aranguibel, analista político. Con él vamos a conversar sobre un tema que ha estado muy en boga en los últimos días, como es el diálogo. Todo el mundo reclama diálogo, todo el mundo quiere diálogo. Bueno, vamos a ver cómo aclaramos un poco las cosas acá. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación, hermano. Bien, Alberto, como te estaba diciendo, tú también quieres diálogo. Todos queremos diálogo. Bueno, pero fíjate, depende de qué es lo que se llame diálogo. Porque el planteamiento creo que está hecho no solo a nivel de la propuesta del gobierno, que ha sido una constante, como lo sabes, desde el inicio de la revolución bolivariana misma. No hay sino que recordar, por ejemplo, al comandante Chávez regresando de aquel secuestro, del golpe de Estado de abril de 2002, y antes que salir, como hubiera salido cualquier mandatario en el mundo que hubiera estado en esa misma circunstancia, a poner preso tras las rejas a sus conspiradores, él regresó con un crucifijo y de ahí en adelante fueron reiterados los llamados a sentarse en mesas de conversaciones con la oposición. Está aquella frase que volvió famosa del comandante haciendo referencia a aquella película venezolana, hace falta una oposición con moto propia. Bueno, era eso lo que estaba hablando. El planteamiento ha sido constante en el gobierno del presidente Maduro desde el primer día también, y se han dado mesas a las que ha convocado incluso con transmisiones en cadena nacional. Tú recuerdas aquella de abril del 2013. Pero la oposición no ha querido nunca avanzar en esa propuesta del diálogo por una razón fundamental. A lo que se está llamando no es un encuentro social, no es un ágape, como pudiera pensar cualquier desprevenido. No, lo que hace falta es fraternizar y abrazarse. Eso es lo candoroso, digamos, que pudiera ser de la figura por encima de un planteamiento como el que está en la mesa, el del diálogo. Pero el diálogo al que se está llamando es a que la oposición deponga su actitud golpista, revanchista, tratando de buscar atajos permanentemente, que ha sido también su constante desde el inicio de su conflagración, como digamos, pudiera llamarse a esa juntura que ellos hicieron en la MUD, que no puede ser organización política, eso es cualquier otra cosa menos un sector político, pero a esa reunión política que hicieron ahí en todo caso, desde el inicio, desde cuando eran coordinadora democrática, la única actuación constante, permanente en la oposición ha sido la de buscar desconocer la legitimidad del gobierno revolucionario, primero del presidente Chávez y ahora del presidente Maduro. A lo que se está convocando entonces es a que deponga esa actitud, pero la oposición quiere verlo como otra cosa. Sí. Es muy repetitivo la cuestión del golpismo. Desde muchos años acá, desde el año 99, inmediatamente dentro del propio gobierno acusan a todo aquel que esté en contra o que difiera de golpista. Acuérdate. ¿A ti te han acusado de golpista? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Sí. No este gobierno. No este gobierno. A mí, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, pero yo me refiero ahorita. Espérate, pero yo te puedo hacer una referencia. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Caldera, en los medios de comunicación. Pasa que ya 20 años no es nada, como dicen. Yo era el periodista de los golpistas. Está bien, pero lo que estoy diciendo, pero el gobierno revolucionario, cuando ha acusado de golpista, la constante ha sido que ha acusado a los que están conspirando. No, eso es una cosa que está ahí. Pero no oficial, porque dentro del mismo Canal 8, los medios de comunicación del Estado, en todos los programas, este es golpista, que no es golpista, este es golpista, que no es golpista. Bueno, pero perdona. Eso es igualito a lo de la acusación que se hace de allá para acá de que no hay libertad de expresión. Bueno. Y que no se deja a nadie que piense distinto hablar. Pero entonces tú ves que son muy poquitos, porque resulta que no está preso nadie por sus ideas, precisamente. Y tú ves a Marta Colomina hablando por la radio, y ves a Nelson Bocaranda hablando por el otro lado y por el periódico, y por todos los medios, y te ves a ti. Tú tienes periódico, tienes ahora programa de televisión, pero allá hay la acusación constante de que hay aquí un cercenamiento. Pero cuando tú dices, Alberto, te ven a ti, no me metas en el mismo saco. Una cosa totalmente distinta. Primero, porque yo no estaba metiendo en el saco a nadie. Estoy diciendo, cuando hay la acusación de golpismo, es a los que han actuado golpistamente. Nuestra trayectoria como periódico no hace falta, como semanario no hace falta
ir muy lejos para que se sepa. Siempre, es más, cargamos con, no digamos, con una chapa. Como siempre lo he dicho en distintos programas, para la oposición nosotros somos chavistas y para los chavistas somos oposición. Es que hay muchas distorsiones, Hace apenas, estaba empezando el gobierno del presidente Maduro. En Valencia hubo un congreso de intelectuales, humoristas y tal, pero de oposición. ¿Y tú sabes cuál fue el centro de la declaración? Así como postulado filosófico. Que ellos estaban obligados a atacar al gobierno hasta que fuera oposición. Cuando el gobierno pasara a la oposición, entonces atacaban al que llegara. ¿A ti te parece lógico? No, pero hay un periodismo que es así. Pero acuérdate que eso, la mayoría de los intelectuales nuestros vienen de la izquierda, y la izquierda siempre se acostumbró a ser oposición. Claro, no se sienten bien siendo gobierno ahora. Entonces tienen que ser oposición. ¿Me explico? No, pero eso es caricaturita y eso. Pero sí es importante, y tú lo has dicho, creo que es el centro de esta conversación, la importancia del diálogo. Alguien tiene que dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Pero espérate, te quiero decir en el sentido figurado. No significa que yo tengo que inclinarme ante el otro, sino dar el brazo a torcer es hablarnos con toda claridad. Fundamentalmente con respeto. Con respeto, decirnos las cuatro con respeto. Claro. Con respeto, que no es lo que se estila. Fíjate tú, vamos a pedirle al máster que nos pasen unos videos. Vamos a ver parte del gobierno primero. Cómo el presidente de la República, en un tono que no es respetuoso, se refiere a ciertas personas. Vamos a ver. Así será la calaña de estos cifrinitos, mariconzones y fascistas que pretenden darle lecciones al pueblo de Venezuela. Bueno, esa es parte del gobierno, pero vamos a ver la otra parte de oposición. Esa es la conclusión. No tengo tiempo de seguir hablando, porque aquel que corta la palabra soy yo. Y aquí nos cansamos de oír sus sandeces durante 5 años. Y se acabó. Se acabó. Pocas palabras. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que nos ha pasado como sociedad? Nos ha pasado que precisamente hemos transitado una senda terrible, pavorosa, donde el debate político, en vez de haberse mantenido en el ámbito de la construcción propositiva, se fue hacia el ámbito del revanchismo, y ahí se cae muy rápidamente en la enajenación, en la degradación. A eso es a lo que me refiero, que hay que rescatar. O sea, cuando yo te preguntaba por qué concesiones de parte y parte, porque se cree que concesión es aquello que tiene que ver con tu postulado. Lo primero que tiene que concederse es aquellas posiciones irracionales de poner esas actitudes, digamos, ofensivas, y rescatar el diálogo político. ¿Qué es lo que sucedió en el ámbito político con la insurgencia de Chávez en la escena? Sucedió que Chávez trastocó el piso político venezolano, eso lo sabe todo el mundo. Convirtió el escenario de la política venezolana en una suerte de hegemonía referencial con el planteamiento que le estaba haciendo. Primero porque la propuesta de justicia y de igualdad social, tal como lo estaba planteando Chávez, con una transformación del Estado para hacerlo más inclusivo y protagónico, eso no era parte del debate en la historia de Venezuela a nivel político. Entonces eso le dio una ruptura al esquema político. Cuando Chávez muere, entonces, no estando él, lo que le sale a Venezuela es entender que esa hegemonía ya no está presente y que hay que rescatar el esquema del debate político de una manera distinta a como se estaba llevando cuando había Chávez. Es decir, ya no hay la hegemonía del chavismo con su liderazgo, pero eso no significa que la revolución se vino abajo como lo ha planteado la oposición. Y creo que es en esos equívocos, en esa miopía para leer la realidad política por parte de la derecha, donde ha estado la mayoría, el grueso de los problemas que padece hoy la sociedad. Con el tema del diálogo, estamos dialogando, aunque se le haga una redundancia. Estoy aquí con Alberto Aranguibel, analista político. Hemos quedado, Alberto, me estabas hablando del vacío que dejó Chávez con respecto a la cuestión de lo que vino después sobre el diálogo.
Claro, porque el liderazgo de Chávez era de una dimensión completamente inusual. Es muy difícil, la oposición misma lo sabía y de hecho la oposición hoy lo reconoce. Cuando dice de una manera pasmosa, que uno a veces ni cree, dice, no, porque Chávez sí era un buen presidente. Entonces, Con Chávez se podía hablar. Con Chávez se podía hablar y ese sí era un gran líder y tal. Sí, sí. Entonces tú dices, bueno, ¿y esta gente qué le pasa? Bueno, era eso. El efecto Chávez en la política no era la imposición, como ellos quisieron colocarlo en un momento determinado, del tipo que metía miedo porque era un tipo que venía de las Fuerzas Armadas, ni porque tenía una capacidad de movilización o de arrastre que podía meterle miedo a los sectores de la oposición. No, era porque efectivamente tenía una estatura política de una dimensión inusual, en por lo menos muchísimas décadas en el ámbito del debate político venezolano. Eso desproporcionó entonces el escenario y al no estar el comandante de manera física, ese sector cometió un error gravísimo, el sector de la oposición, que creyó que eso significaba que se había venido abajo lo que ellos habían autoimpuesto, primero a sí mismo y luego habían tratado de venderle al país y al mundo que lo que teníamos era una dictadura. No, no era una dictadura, era un gran liderazgo descollante como nunca habíamos tenido. Que a ellos se les parecía dictadura, eso era otra cosa. Pero cuando Chávez no estaba, era lógico que la revolución podía continuar. Fíjate que las elecciones que vinieron después, no estando Chávez, fueron elecciones donde el partido estuvo ganando cada vez más. En términos de la capacidad de captación del voto y de la movilización del pueblo. ¿Por qué? Porque está efectivamente sembrada la revolución en el país. Ese es un sentimiento que está asociado a las grandes luchas ancestrales del pueblo en búsqueda de su justicia y su igualdad social. Entonces, al no estar Chávez, lo que se produce es una búsqueda de llenar ese vacío en el ámbito político y eso es lo que nos está trayendo todos estos desencuentros tan terribles, tan profundos, porque hay una ansiedad muy grande, tanto de un sector como del otro, en la búsqueda de ese reacomodo. No estando ya esa hegemonía política tan determinante que significaba Chávez físicamente en el escenario político, lo que hay que buscar es la recomposición del debate político. La recomposición del debate político no significa concesiones, ni significa tampoco encuentros fraternales donde se van a llegar a acuerdos por debajo de mesa, etcétera, como también se lo plantea mucho. No, significa recomposición del debate en términos normales, no estando ese líder descollante que era Chávez. Fíjate, todo venía bien desde el año 99 hasta el golpe del año 2002. Y todo más o menos se parapeteó en el 2002, 2003, fuimos al 2004 con unas elecciones parlamentarias, 2004, ¿no? Donde Acción Democrática, por voz de Ramos Alú, se abstuvo y se abstuvieron todos los otros partidos. A raíz de allí comienza todo este traspié. ¿Por qué? Una de las primeras cosas para un debate, para un diálogo, es que tenemos que estar en situación pareja, ¿verdad? ¿Me explico? O nivelada. A partir de allí, los organismos como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y otros poderes, hubo como un desfase. ¿Cómo aceptar, por ejemplo, dentro del Consejo Nacional Electoral, 4 de sus miembros son pro gobierno? Y no, y que se admite, y uno de la oposición. Pero eso en términos relativos, porque en términos de la hora de hacer los chanchullos, los negocios todos están igualitos ahí. Todos. No quiero decir que estén haciendo chanchullos. Pero a la hora de discutir el problema de las casas, ¿cómo se llama? Captahuellas, las máquinas de yo no sé qué cuestión, toda esa ahí nos ponemos todos los rectores de acuerdo. Fíjate, ahí no hay ninguna diferencia. Antes que sigas avanzando, porque le vas incorporando áreas muy sensibles de temas que debiéramos discutir más en extenso y no quisiera que lo mateáramos. Okay. Fíjate, en primer lugar, el tema de que hay una repartición de acuerdo a las proporciones de las tendencias políticas y tal. Eso es un mito más que una realidad. Es decir, cuando tú estás enfrentado a las posibilidades de transparencia, de seguridad, de blindaje que dan hoy en día las tecnologías para todo este tipo de sistemas, y sabes, además, sabes
que eso es absolutamente innegable, como lo sabe la oposición, que no hay posibilidad de chanchullo porque tiene más de 21 procesos de auditoría antes, durante y después en el sistema electoral venezolano, que es referencia en el mundo entero por las autoridades más calificadas, expertas en esa materia, universidades, organismos, partidos políticos, etcétera. Es decir, tú no puedes seguir con el tema monotemático de que no, que es que hay chanchullo y tal, porque así fue siempre. No, yo estoy hablando de los chanchullos económicos. Bueno, no, pero entonces... Eso es otra cosa. No, pero es que es importante porque esto es muy sensible para la sociedad venezolana. Porque ese tipo de cosas no aclaradas terminan por sembrarle a la gente la idea de ya que... quedó claro, chanchullos económicos. Bueno, entonces, fíjate, Contratos. eso por una parte. Ahora, lo otro, lo de la supuesta repartición en los equilibrios. ¿Tú sabes lo que es un disparate? El planteamiento que hace la derecha, que hace hoy Almagro desde la OEA, de que la independencia de poderes o separación de poderes es confrontación. Eso es una cosa absurda, eso es un disparate. No. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo nombra el presidente de los Estados Unidos, motu propio, sin consultarle a nadie, el que a él le parezca, y nadie se ha quejado. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que es positivo, lo que es correcto, es que haya una sociedad que esté toda de acuerdo en función de un proyecto de país. Eso no es nada negativo, eso no es ni dictatorial ni tiránico, en ninguna parte del mundo. Ahora, en Venezuela se ha querido colocar como que es un defecto porque el Estado, ancestralmente, ha sido concebido como una institución para preservar el poder de los sectores hegemónicos que han siempre dominado en la sociedad. Los sectores del gran poder del capital, del dinero. Esos son los sectores hegemónicos que tienen vendido al mundo, a la humanidad a través del tiempo, la idea de que una elección cada 5 años es una suerte de expresión del pueblo y que hay una democracia y que eso está funcionando siempre y cuando no le trastoques el modelo. Ese modelo representativo es el que quedó atrás con la propuesta de participación y protagonismo que está poniendo al pueblo a que sí decide efectivamente en sus procesos cuál es el proyecto de país. Que esté todos los organismos de acuerdo en lo que es patria. No quiere decir que son chavistas, sí, no quiere decir que son fichas de partido. Lo ideal sería que la oposición también tuviera una misma visión de patria y el debate político, te aseguro, sería de otro nivel, sería más constructivo, sería un debate propositivo en función de ese proyecto. A mí no me da pena aceptar mi ignorancia en un tema. Voy a averiguar si es cierto eso que tú estás diciendo, que el presidente de los Estados Unidos nombra al presidente de la Corte Suprema. ¿Y por qué lo vas a averiguar si yo te lo estoy diciendo? ¿No crees en mí? Porque no lo creo. No me crees a mí. ¿Y para qué me entrevistas si tú no me crees? Es que el hecho de que yo te entreviste no significa que yo tengo que tomar al pie de la letra. ¿Y tú sí crees que yo voy a decir una cosa que yo no la tenga constatada? No sé. No dejes esa duda al aire, por favor. Entonces, ese es el problema. Yo no puedo admitir, todo lo que yo diga, tú puedes poner en duda lo que yo diga, ¿o no? No, porque, yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú digas. No, puedes poner en duda. Yo de repente puedo decir que tú eres una persona seria que no vas a salir a la calle a decir pero disparate. de repente yo me lo creo lo que estoy diciendo. No, pero espérate, ok, está bien, pero tú eres comunicador, no es un asunto de que te creas. Tú tienes que tener un sentido de la responsabilidad. Pero somos humanos. Pero yo tengo un sentido de la responsabilidad. Hay temas donde yo me creo las cosas. Fíjate, yo soy no solo opinador, porque yo aparezco ahí como analista político, yo soy un investigador de las comunicaciones desde hace más de 3 décadas. Y yo lo que digo, lo digo con base en mi trabajo de larga data, de investigador, de analista, y en ese sentido es cuando yo me siento con capacidad o propiedad para abrir la boca. Bueno, puede ser que debo ofrecerte disculpas, porque quizás a lo mejor soy demasiado franco en las cosas cuando las digo, pero no tampoco es la intención de ponerte en duda lo que tú digas a priori. Díselo sino a tu que gente, yo lo estoy diciendo, yo no tengo ningún inconveniente y quizás la gente me conoce por eso. No creo. En todo caso, lo que interesa no es lo que interesa es que efectivamente el modelo de democracia que hoy en día está tratando de imponer los Estados Unidos en el mundo es una democracia que tiene sus bemoles, que obedecen a los intereses de los grandes capitales sobre los que se asienta ese modelo. Un modelo que yo no creo, el modelo de democracia norteamericana. Bueno, exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Aquí en Venezuela, el debate político está trancado fundamentalmente porque hay un sector que quiere la democracia que vende los Estados Unidos para nuestro país. Y ese no debe ser el propósito. Sí. Debemos querer una democracia de los venezolanos. También ese es otro tema interesante. Debo decir antes de continuar que este programa me ha parecido bien, con una dinámica buena. Me alegra. Sí, una buena dinámica porque además no podemos pretender en una hora
conversar todos los tópicos que podríamos conversar, porque el tema da para mucho. El tema es como una especie de alud. Viene una bola de nieve, crece, 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 y cuando llega al final es algo gigantesco. Y lo correcto es hacer esto. Hacer esto. Es decir, compartirlo, no quedarse cada quien con una verdad asumida por dentro. Que es lo que más interesante, lo más importante, que nosotros, y eso lo trasladamos a los protagonistas del terreno político. Oye, admitan sus errores, admitan también que el otro piensa distinto. El otro, no necesariamente, como tú dices, no necesariamente te estoy ofendiendo porque yo pienso distinto. Otra cosa, el hecho de que yo acepte lo que tú dices no significa una debilidad, que es lo que pasa con la oposición y el mismo gobierno quizás. Que si yo acepto es porque, ese es el lado flaco y el tipo cayó, el tipo se está debilitando. Ahora vamos, es una pelea, Sí. un boxeo, eso no es así. Sí. El diálogo es otra cosa, el diálogo es para... Vamos a ver, Alberto, antes de continuar, ¿qué piensa la gente de la calle sobre el diálogo? Interesante. ¿Qué piensa usted sobre el diálogo entre gobierno y oposición? Mire, lo que yo pienso es que el diálogo tiene que estar para sacar a Venezuela adelante, tanto la oposición como el gobierno, y entenderse. Bueno, entre el diálogo y la oposición y el gobierno es de que debe compaginar debe haber una fluidez de buenas ideas para que se lleve un diálogo con armonía y debatan diferentes ideas para que puedan combatir lo que está pasando en el país. Bueno, el diálogo entre gobierno y oposición no creo que se vea en estos momentos. El diálogo siempre es necesario entre las partes que están en pugna para poder dirimir sus diferencias con ecuanimidad y desenfado. Siempre es necesario el diálogo, de cualquier punto de vista. Ay, mi amor, que aquí quédese de eso y se pongan de acuerdo en lo que van a hacer, está como difícil. Yo pienso que es pérdida de tiempo, eso es totalmente estéril. Disculpe la verdad, pero parece mi opinión. Bueno, yo pienso que antes que cualquier otra cosa, tiene que haber razones para tal cosa. Yo creo que siempre que esté en la mesa es importante, pero también el gobierno tiene que dar condiciones para que el diálogo se pueda dar amenamente y tener claro que hay cosas que de lado y lado no son negociables. Y bueno. Bueno, a buen entendedor, poca palabra, ¿no? Fíjate, retrocediendo un poco, sí, me dicen por allí que el presidente de la Corte Suprema de Justicia lo nombra el presidente de los Estados Unidos. Bueno, aclarada mi duda. ¿Qué te parece lo que piensa la gente en la calle con respecto al diálogo? ¿Llenan las expectativas? Fíjate, yo creo que este es el mejor ejercicio que se debe hacer siempre. Se debe ir, es más, tú debieras hacer este programa, da un paso adelante, hacer este programa en una plaza para que la gente participe también, porque eso es lo importante. Ahora, la gente es víctima de procesos de desinformación, de distorsión de la realidad. Como sabemos, eso es uno de los factores determinantes en toda esta situación que estamos padeciendo. No es solo la cola es un resultante. No tenemos que olvidar de dónde viene todo esto, ni dejar por fuera factores que determinan esta cola más que ninguno otro. Por ejemplo, el decreto de Barack Obama no lo puedes dejar por fuera en todo esto. Es decir, un decreto donde los Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo, está diciendo que tú eres una amenaza, inhibe obviamente las inversiones y determina además la caída de las que existan en función de cómo te están calificando las calificadoras de riesgo, si cabe pues la expresión. Entonces, de ahí en adelante, pues tú vas a encontrar, cuando tú ves que hay una oposición que ha estado actuando, tratando de generar angustia, zozobra en la población, la cola tiene un altísimo componente del terror que se le sembró durante años. Es decir, la gente que tiene por fin acceso a la harina o a los alimentos, etcétera, cuando llega por fin a la cola y lo tiene, en vez de comprar 1 o 2, compra 4 o 5 porque está aterrada porque mañana no va a haber, etcétera. Entonces, hay una serie de componentes que están determinando esa realidad, una terrible realidad que tiene que estar con todos estos aspectos contemplados en esa mesa de diálogo. Pero tú te encuentras con que entonces el presidente de los Estados Unidos, que tiene ese decreto, que lo vuelve a ratificar una vez más este año, entonces pidiendo diálogo ahora, porque Almagro no pudo con la pelea en la OEA, entonces una vez que el tipo quedó contra el suelo, sale ahora Barack Obama a pedir diálogo. Hay una cantidad
de elementos en todo esto que vician definitivamente esto y que pueden hacer que la población termine cayendo presa de esa desinformación, de esa manipulación, y es lo que tenemos que nosotros, sobre todo nosotros como comunicadores, tratar de salvaguardar la verdad verdadera, porque es Venezuela, en definitiva. Es decir, a mí no me interesa en lo absoluto lo que piense Barack Obama sobre cómo se deben hacer las cosas respecto al pueblo. A mí no me interesa, no más mínimo. Pero me preocupa que influencie de manera determinante la calidad de vida de nuestra gente, que sí era una calidad de vida que venía creciendo de manera sustantiva, como en pocas partes del mundo. El año pasado nada más aquí hubo 9 aumentos salariales. Es decir, cuando tú ves que hay una situación de penuria económica, ves lo que sucedió en Grecia. En Grecia recortaron todas las posibilidades, las pensiones sociales, se encareció el trabajo, la gente fue despedida, se elevaron los impuestos, se elevaron todas las... Es decir, se le hizo difícil la vida a la gente, mientras que aquí se estaba cayendo el barril de petróleo, más del 90% de su precio que veníamos manteniendo. De repente, de la noche a la mañana, la gente entonces no podía desempeñarse de la misma manera, y sin embargo el gobierno no ha cesado en la inversión en los programas de asistencia a la población más necesitada. Entonces eso es lo que a nosotros nos debe decir cuáles son los elementos que debemos tener en la mesa a la hora del diálogo, y no la cosa fratricida, la cosa del revanchismo y la búsqueda del beneficio político. Hay que revisar los problemas sociales, hay que revisar esa concepción que se tiene, bueno, la asistencia social, en el sentido de que se ha desvirtuado mucho la capacidad de trabajo de la gente en la calle. Yo lo he contratado, por ejemplo, en el campo, en el interior de la República. Tú te encuentras a la gente que está esperando pues que le den la beca y la otra beca y 4 becas, y al final todo el mundo abandonó el campo y nadie quiere trabajar en el café, nadie quiere trabajar en aquello, todo el mundo quiere andar con un mototaxi. Tú ves hoy en día cómo han proliferado los mototaxis en los pueblos. Eso hay que revisarlo, creo yo, esa concesión. Depende de cómo lo enfoques, porque... Pero fíjate tú, que es bien interesante lo que tú traes al caso, porque en estos días yo escuché a Eduardo Fernández, perenne, vamos a decir, eterno candidato presidencial, decir, es que tenemos que decirle a la gente la verdad, porque el nuevo gobierno tiene que asumir un programa con cuestiones que no van a gustar. ¿Qué está diciendo este señor? Lo mismo que dijo Ramos Alú. Bueno, eso tiene que quedar claro. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos, sí hay que revisar, este mismo gobierno tiene que revisar esa desproporción de la administración pública. Eso hay que revisarlo. Pero cuando tú me dices a mí, van a haber medidas muy duras que la gente no va a aceptar, pero que hay que hacerlas. Es lo mismo que dijeron en el pasado. Siempre ¿Tú recuerdas aquella declaración en cadena nacional de Carlos Andrés Pérez, donde decía que la aplicación del paquete de medidas era inexorable, era inevitable? Es que ese es el lenguaje de ellos, es decir, es lo que dicta el Fondo Monetario Internacional, al que esta gente va a buscar cada 2 por 3 a preguntarles cómo se va a resolver el asunto, y son las mismas recetas, exactamente la misma receta. Es decir, usted saque el dinero de los bolsillos de donde existe, que es en los trabajadores. Hay una cosa en eso que es importantísimo. La gente cree que la gente pobre tenía dinero aquí durante el gobierno de Chávez, y que aquí había un socialismo que estaba bollante, y que ahora no hay socialismo porque llegó Maduro y no es lo mismo que Chávez. Eso es una de las grandes equivocaciones que hemos cometido, digamos, como venezolanos, es caer en esa trampa, la trampa de que aquí había un socialismo. Aquí lo que hubo siempre fue capitalismo. La crisis que hay en este momento es una crisis del capitalismo. Lo que tú estás viendo con las colas no es sino la traducción de la falta de dólares con los que estaba viajando todo el mundo a raspar cupo por todas partes. Yo conocí gente que no había ido ni Figuerote, que había ido ya para China y había ido para todas partes a raspar tarjetas. ¿Qué es lo que te está diciendo esta situación tan terrible de padecimiento que tiene la gente? Que ahora que no hay dólares, hay muchos bolívares, y esos bolívares hay que quitárselos a la gente a través de esa especulación de comprar barato, lo que sí tenemos los venezolanos barato, para venderlo más caro. Esa es la realidad que nos está pasando. Entonces, frente a eso, lo que hay que entender es que lo que hay que profundizar la propuesta de justicia y de igualdad, no retroceder a esos escenarios terribles donde nos están ya diciendo, como tú lo estás planteando, nos están diciendo lo que vienen son medidas del Fondo Monetario, que son quítale a los trabajadores beneficios sociales, recórtale todas las posibilidades, elimina programas sociales, subsidios, etcétera, para que entonces crezca la masa monetaria del sistema financiero del Estado burgués. Mira, como director de orquesta tengo que decirte, digamos, la parte más antipática, que es la pausa. Vamos a acordar y ya regresamos.
hay una dualidad. Yo digo, el diálogo es fácil, pero qué difícil es el diálogo. O sea, no es sencillo. Ponerse de acuerdo, sobre todo en estos temas espinosos de los últimos tiempos, no es fácil. Y sobre todo cuando se tienen concepciones personalistas y ambiciones. Cuando yo he visto, por ejemplo, alguna vez se me traba la lengua, yo he visto que llaman al diálogo en Miraflores. Entonces, todos los que van al diálogo en Miraflores, que están ahí, todos son artistas, son protagonistas, todos están pendientes de la nevera, o la confunden con una cámara de televisión. Todos quieren decir algo. O sea, no van a la esencia del diálogo. El diálogo parte de lo siguiente. Si yo te estoy haciendo un planteamiento a ti, tú me tienes que escuchar. Tú no tienes que estar preparando la respuesta. Porque si preparas la respuesta, es muy difícil que me estés escuchando. Y allí yo creo que es donde se distorsiona todo. Comienza la cosa a tomar otro color, otro matiz. Fíjate, otro carisma, es que el diálogo no es la eliminación de las diferencias, como tú lo has dicho. No, para nada. Para nada, pero fíjate, cuando tú recuerdas aquel, que creo que es el más importante escenario de diálogo que se ha dado en los últimos tiempos, que fue el de aquel abril del 2013, donde el presidente invitó a Miraflores y en cadena nacional estaban desde Ramos Alú, Ramos Guillermo Aveledo, estaba Capriles, estaba el otro, etcétera. Bueno, a mí me parecía plausible aquello, durante todos los primeros segundos. Y apenas empezó a hablar la oposición, se me vino abajo toda la expectativa, porque entonces sacó el señor Ramón Guillermo Aveledo un papel y ya él tenía todo escrito aquí, que era lo que iba a decir. Eso no es diálogo, viejo. El diálogo no es que te dejen decir todo lo que a ti te dé la gana, no. Diálogo es una cosa que se va construyendo en la medida en que vas entrando en sintonía entre entre el emisor y el receptor y viceversa. Entonces, como más o menos lo que estamos haciendo. Exactamente. Entonces, ellos se han planteado siempre que, como tú lo decías ahorita, que ese es un escenario donde ya quiere decir que ya está caído el gobierno, que ya ellos tienen que entonces ir para encima, como en el boxeo, que cuando el tipo se tambalea por un golpecito o hay un resbalón ahí por agua y el tipo patina, entonces ya vétale encima que ya está caído. Esa actitud desdice mucho de la capacidad para la lectura política por parte de la oposición. ¿Y tú sabes por qué? Porque ellos no son un sector que esté aliado en términos de una ideología o de una visión de país. No pueden estarlo. Una juntura que está pegada con saliva del oro desde el punto de vista ideológico, donde van desde la ultraizquierda, de la causa R, hasta la ultraderecha de Primero Justicia, pasando por todas las medias tintas esas del centrismo o del centroizquierdismo, etcétera. No puedes tú tener un acuerdo común en función de un proyecto de país, y eso se lo están trasladando entonces a la propuesta de debate. Esas diferencias, esas inconsistencias, donde lo único que los tiene a ellos unidos es el antichavismo, el odio al chavismo y todo lo que tenga que ver con eso, que se lo han trasladado, por cierto, a buena parte de la sociedad, de su propia militancia. Tú ves hoy en día que la gente que habla por las redes sociales o en los portales de internet donde están las noticias y puedes poner comentarios, no hay un solo opositor que no maldiga, que no le desee la muerte al chavismo, a los chavistas o a figuras o particulares a los que se refiera. Pero no hay uno solo. No hay uno solo. Yo lo estoy contabilizando con una situación que me está causando úlceras y todo, pero lo hago con entrega y amor porque sé que eso es importante que lo revisemos, porque tenemos que conocernos como sociedad. Es decir, nosotros tenemos que saber cuáles son los defectos. Es como cuando vas para el médico. Es decir, tú no le puedes caer a golpe al médico si te dice que tienes una úlcera o tienes una cosa y tal, porque él no es el culpable de lo que tiene. Yo no te voy a preguntar si el diálogo es conveniente. Ya de antemano sé que me vas a decir que sí, el diálogo es conveniente. Pero vamos a preguntar a la gente en la calle otra vez si ellos consideran que el diálogo es conveniente. ¿Cree usted conveniente el diálogo entre oposición y gobierno? Claro, es conveniente. Para todo, porque tú hablas con tus hijos, tú hablas con tu familia, tú hablas con el amigo, tú hablas con el vecino, que hablen los políticos, eso es conveniente. Sí, es conveniente porque así se arreglan ambas partes y puede haber fluidez en el momento donde vayan a ejecutar las ideas. Por supuesto, todo se arregla hablando de la mejor manera posible. No debería ser conveniente, es el deber ser, pero vamos a ver qué sucede. Realmente, para mí, en mi opinión, no. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente estamos como que, digamos, lloviendo sobre mojado, estamos perdiendo el tiempo en algo que realmente nunca se va a llevar y lo que es para mí es simplemente una estrategia dilatoria para, digamos, marear
la situación del referéndum y alargar más el plazo y en así de ese momento tratar de hacer que las personas se olviden de lo que estamos realmente enfocados, de que haya una solución definitiva, y para mí la resolución definitiva es a que haya un revocatorio este año. Sí, es algo que nunca debes quitar no debes quitar eso como una opción, pues. O sea, es algo que si está en las condiciones, está bien que se dé, solo si está en las condiciones. Unánime. Claro. Salvo alguien por allí que metió su propaganda del revocatorio. Pero unánime. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque la gente, como ha sido el venezolano ancestralmente, tiene una vocación pacifista. Ese es el punto central, medular. No es que crea todo lo que están hablando, ni nosotros acá, como lo hemos dicho, que es una mesa de contubernios, de negociados, como lo ha planteado la oposición. No, es que la gente sabe que si hay diálogo no va a haber guarimba, no va a haber atentados terroristas, no va a haber más sabotaje, no va a haber más tipos tratando de pelar los cables para que se vaya la luz en 4 estados al mismo momento. Es decir, eso es lo que la gente está diciendo cuando dice quiero diálogo, es decir, no quiero esto. Y eso es lo que pide la comunidad internacional, y eso es lo que le está diciendo todo el mundo a la oposición. Depón tu actitud golpista y dedícate a trabajar en lo tuyo, que es la búsqueda del intercambio de ideas, como en todos los escenarios políticos en el mundo. Mira, tú ves ahorita las elecciones en Perú, ¿cuál fue la diferencia? Fueron unas milésimas, una cosa así. Tú acabas de ver ahorita la situación del referéndum allá en Inglaterra. No se sabía, porque era demasiado pequeña la diferencia también. Las diferencias en las elecciones en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Hay situaciones donde no hay el punto de vista homogéneo de la sociedad, pero eso no significa que la vas a incendiar. Esta gente tiene metido en la cabeza que ellos están al punto de ganar porque están ahí cerquita. Entonces tienen la tesis de Capriles de que casi ganar es ganar. Y entonces ya estamos cerquita, vamos a aprovechar ahora y le damos duro. No, viejo, si tú sacaste 5 milésimas más abajo, quédate con tus 5 milésimas más abajo y espera que tengas las 5 milésimas más arriba. Esa es la democracia. No esta pretensión perpetua de que ya yo soy... Porque ellos tienen un problema de hedonismo terrible, ¿no? Y eso los reúne también, así como el antichavismo los reúne el hedonismo, que se creen más sabrosos. Tú oyes a la señora, la esposa de Ramos Alú, hablando sobre los chavistas, y oyes a Ramos Alú hablando de los malvivientes, como les dice a todos los chavistas, sobre todo los que están en la esquina caliente, que son una gente noble, trabajadora, que está ahí repartiendo periódicos. Él le dice a los malvivientes que detestan que pase alguien que sepa leer y escribir al lado de ellos. Bueno, eso que tú ves, esa arrogancia que tienen estos tipos como idea de que ellos son superiores, es un problema grave que tenemos en la sociedad, que tenemos que superar, pero lo que tiene que superar son ellos, porque el pueblo sabe que es el pueblo. Ellos son los que tienen un mojón atravesado en la cabeza con la idea de que ellos son superiores. Bien, Alberto, estamos llegando ya al final del programa. Me gustaría que, no una conclusión, sino que redondeemos un poco sobre el tema. ¿Qué piensas tú? ¿Habrá o no habrá diálogo? Ya sabemos que es conveniente, sabemos cuáles son las condiciones en cuáles se debe dar un diálogo, pero ¿cómo lo ves tú? Yo creo que esto forma parte de un momento de la historia de Venezuela en el que nos estamos, en cualquiera que sea el nivel o el grado, nos estamos transformando como sociedad. Y probablemente por eso no vemos con claridad, porque somos los actores, somos los protagonistas y estamos en medio de las burbujas, pues, de esa transformación. Eso lo decía Chávez mucho, citando a Gramsci. Él hablaba de la crisis de la sociedad, que es aquel punto en el que todavía no ha terminado de morir el viejo Estado y está emergiendo la nueva concepción, la nueva visión de un Estado moderno. En ese interregnum es donde él veía que, como lo decía Gramsci, estaba la crisis de la sociedad. Eso nos está pasando. Nos está pasando un reacomodo, sobre todo por la pérdida física del comandante Chávez, como yo decía al principio. Y creo que a partir de ese punto, si leemos correctamente eso y entendemos y aceptamos que estamos en un proceso de transformación y la oposición entiende que sí hay una idea revolucionaria, hay una vocación revolucionaria en el pueblo y la gente de la revolución entiende que efectivamente tiene que haber la posibilidad de recomponer el debate político bajo otro parámetro distinto a como cuando estaba Chávez. Si eso se entiende en un momento determinado, no como concesión, sino como propuesta de construcción, entonces nosotros vamos a salir adelante, porque estábamos saliendo adelante ante toda esta perturbación, como digo, que es eminentemente economicista. Es decir, esta es una
propuesta de guerra contra el pueblo. Si nosotros eso lo entendemos, vamos a superar más rápido esto. Vamos a transformarnos a nosotros mismos, porque eso de comprar barato para vender caro, que lo inventaron en los sectores capitalistas, no fue producto de una política del Estado. Tú recuerdas al señor Zuluaga, el que era dueño de Globovisión, que él decía que él especulaba, pero que daba empleo y daba 40 trabajos, pero estaba generando una economía de la especulación, escondiendo los vehículos en el patio de su casa. Ellos fueron los que empezaron con el bachaqueo, ellos fueron los que empezaron con toda esta situación que nos trajo a estos lodazales del bachaquerismo. Bueno, muchas gracias, Alberto, de verdad. Saquen ustedes sus conclusiones y será pues hasta el próximo domingo.